Hoy queríamos hablarles mira, a raíz de las situaciones de emergencia con los huaicos en la carretera central y en varias zonas del país, muchos trabajadores se ven con problemas para llegar a su centro de labor. Sí. ¿No? Entonces algunos incluso no pueden ir a laborar ese día porque tienen una situación urgente que ver en la casa que ha sido afectada, con la familia y atender situaciones no previstas, fortuitas, y ahí también entramos para poder orientar en los derechos que ellos tienen en circunstancias como esas. Qué bueno que vamos a abordar este tema. Yo escuché el primer día, luego de la emergencia, que se había decretado una tolerancia de 2 horas para los afectados. Correcto. Yo dije, 2 horas, pero y encima hay que reponer esas 2 horas que se supone que uno tarda en trasladarse. No me pareció lo más adecuado, no me pareció justo, no me pareció, pero vamos, hay normas que hay que cumplir, hay situaciones que ya se establecen a las que hay que adecuarse. Cuéntenos acerca de Les esto. cuento, doctor. estas situaciones como las que acaba de ocurrir, lo voy a decir en sencillo, cuando nos enseñaban derecho nos decían que hay algunos hechos o actos que son de Dios y otros que son del príncipe. Les explico. El caso fortuito, es decir, un hecho imprevisible, se dice que son actos de Dios cuando la naturaleza humana es ajena a su control. Por ejemplo, estas situaciones de desastre. Un huaico, un terremoto, ¿no? Le decimos los hechos de Dios, porque lo atribuimos a su ocurrencia a una fuerza sobrenatural. Y le decíamos los hechos del príncipe a, por ejemplo, una norma que pueda dictar el gobierno y que pueda incidir en la relación laboral. Pues bien, estas situaciones como la de los deslizamientos de tierra, más conocidos como huaicos, que han generado todos estos problemas para los trabajadores, para concurrir, incluso para asistir, como decía Gonzalo, califican en estos hechos fortuitos. Y esta situación de los hechos fortuitos sí está regulada en el derecho laboral. Incluso para la posibilidad de que un empleador pueda solicitar al Ministerio de Trabajo mediante un trámite la suspensión de la relación laboral en tanto esta situación de desastre o de hechos sobrenaturales no pueda ser revertida esa situación. ¿Y hasta cuánto tiempo más o menos? Hasta 90 días 90 dice días. la norma y se produce lo que también hemos explicado en anteriores Pero charlas. son pagados. Una suspensión perfecta. ¿Qué significa? Claro, acá ustedes dirán los afectados son ambos. Exacto. El trabajador, Claro, porque es su fuente de trabajo y de ella percibe sus ingresos, y el empleador, Claro, la empresa. O la porque institución. también de la empresa salen los fondos. La norma laboral ha previsto que en estos casos se produce lo que se llama una suspensión perfecta. ¿Qué significa una suspensión perfecta? Que las dos prestaciones se suspenden. La del trabajador, obviamente, porque se hace imposible que pueda trabajar, y la del empleador, su obligación de retribuir el trabajo, que en este caso al no haber el trabajo, por hechos que tampoco son imputables al empleador, se produce una suspensión perfecta y lamentablemente en ese caso ambas partes Son quedan perjudicadas, ¿no? se perjudican. O sea, cuando llueve todos se mojan, finalmente, ¿no? Cuando llueve o cuando hay huecos, ¿no? Para ser más literales. Y los huecos caen porque ha llovido, o sea, literalmente llueve y Exactamente. todos se mojan. Ahora, lo que se ha dado en la última norma es, gracias a Dios, son hechos que lo estamos viendo, si bien son muy potentes, en muchos casos son reversibles, ¿no? Es decir, operan escuadrones del MTC para limpiar las carreteras y permitir el acceso de los trabajadores a sus centros de trabajo. Entonces, Cuando un trabajador ha sido afectado y el empleador no, está en otra zona, en ese caso, el trabajador afectado tiene esos días de reconocimiento pagados. un trabajador afectado... Que trabaja en otra zona y no puede salir del lugar. Claro que sí, claro que sí. Sí, ya entiendo. O sea, no es la zona donde se ubica el centro de trabajo, Sino donde él vive. es donde él vive por supuesto, ese es un caso y supongamos que el centro de trabajo esté acá en Lima Metropolitana, que no se hubiera visto afectado, ese es un caso de imposibilidad de concurrencia que el empleador tiene que entender como una causa que hace imposible la asistencia es una causa justificada de inasistencia. Si también es una causa justificada, también lo hemos visto en algunos casos,
la enfermedad, por ejemplo, ¿no? La enfermedad que me imposibilita ir a trabajar, el no poder salir porque está invadida o está bloqueada o la posibilidad, los accesos y las salidas de donde yo vivo para ir a trabajar, evidentemente también se ha configurado una causa justificada de inasistencia que no debe afectar al trabajador. Volviendo al comunicado, claro, lo que el Ministerio ha dicho, apelando, primero deberíamos preguntarnos que si aún no hubiera salido el comunicado, por un criterio de razonabilidad, aparte que hay normas, un empleador tiene que entender que lo que se ha producido es una situación que lo afecta a él y que lo afectan a los trabajadores. Y por tanto tiene que razonablemente aplicar algunas medidas de compensación o de facilitación para los trabajadores. Entonces lo que hace el comunicado es recordar esa conducta que debe observar un empleador. Y le dice, exhorta a los empleadores para adoptar medidas flexibles que permitan compensar las tardanzas o inasistencias involuntarias, ¿no? Uh-huh. Ahora, estas tardanzas involuntarias o inasistencias involuntarias pueden prolongarse. Podría ser de solo un día o llegar unas pocas horas tarde o una hora tarde. O de repente 2 o 3 días puede que el trabajador no pueda salir de su casa. De pronto se le ha derrumbado la casa, se ha quedado sin puertas, etcétera, y no puede salir y dejar la casa abandonada. Correcto, tiene que quedarse ahí. Tantas situaciones, ¿no? Por eso, Socorro, creo que deberíamos entender lo que este comunicado está señalando, no solo para el Huayco o para esta situación actual, y no solo tampoco para las regiones de Lima, provincias y Lima metropolitana, así como en la carretera central, porque no sabemos si mañana en el norte se va a desatar una lluvia de esas que termina también bloqueando carreteras. Es decir, yo creo que con este comunicado queda como un mensaje también para los próximos días, ¿no? Para esta temporada, y creo que en general para cualquier época en la que se produzca desastres queda como un mensaje a los empleadores sobre esta flexibilidad que deben adoptar en una situación de emergencia, ¿no? Claro, y ahí va el diálogo que se da entre el trabajador, el empleador y todo eso. Yo me acuerdo mucho de lo del terremoto de Pisco, en que las personas se les decía vengan a tal hora a recoger una donación, acérquense a la plaza, y había gente que no podía abandonar su casa porque lo poquito que le quedaba estaba expuesto. Entonces si la persona salía, cuando regresara ya no iba a encontrar nada. Entonces muchos de ellos preferían no ir a recoger las donaciones de agua incluso, porque no tenían con quién dejar su casa en escombros, ¿no? Y lo poquito que les había quedado. Y también lo que ¿no? se ha visto es a veces la participación de los propios trabajadores en las tareas de reconstrucción de su centro de trabajo. Eso es un punto importante. ¿Eso tiene un reconocimiento aparte o es simplemente parte del altruismo de una persona? Es una suerte de trabajo, digamos, indispensable. Así la legislación ha tomado como una suerte de trabajo al cual estaría obligado de efectuar el trabajador, ¿no? Ocurrió con el atentado en Frecuencia Latina, ¿no? Si se acuerdan, los mismos trabajadores estaban recogiendo escombros, reacondicionando los espacios, etcétera. Hay un sentido de pertenencia a tu centro de trabajo, ¿no? Arraigo, pues. Exactamente, y la necesidad de reconstruir ese centro de trabajo. Si un trabajador está involucrado en este tema y sus derechos, en este caso, no se reconocen, ¿qué es lo que tiene que hacer? Claro, acá, como toda norma, una norma siempre es ideal, ¿no? Pero como toda norma siempre va a ver cómo lo aplica, qué entiende el empleador y qué entiende un trabajador también, ¿no? Porque a veces las malas interpretaciones o las distorsiones vienen de ambas partes. A ver, si un trabajador, por ejemplo, no goza de esta flexibilidad para llegar horas después o no le reconocen una ausencia involuntaria y es sancionado como inasistencia, evidentemente el empleador estaría incumpliendo con estas obligaciones que este comunicado no hace sino recordar, y el trabajador podría denunciar hostilización y evidentemente además la inspección cumpliría un doble rol. En primer lugar, garantizar que estos derechos se cumplan, pero el segundo rol es un rol disuasivo sancionador, que es sancionar al empleador
que ha actuado de una manera, digamos, desproporcionada y poco razonable, más aún cuando hay una norma, hay un comunicado de la autoridad de trabajo que le recuerda que debe actuar de esa manera. Evidentemente que el trabajador puede... Ahora, el tema es cómo va la inspección a esos centros donde no hay acceso. Volvemos al mismo problema, ¿no? Tendría que ingeniárselas, ¿no? Pero hoy es tan fácil documentar las cosas. Hoy un trabajador puede tomar unas fotos de la situación de emergencia para documentar, ¿no? Incluso si tiene bloqueada la salida de su casa. Hoy es más fácil que antes acreditar hechos en estas circunstancias, ¿no? Bueno, sí, pues hay formas, no como antes. Pero ¿qué sucede si un empleador tiene un trabajador que por X motivos, por estas circunstancias de las que estamos hablando, no llega al trabajo y van a pasar 2 meses de repente o 3 donde no va a ir a laborar, pero a él le va a generar gastos porque tiene que poner a alguien más en ese lugar y tiene que pagar un sueldo ahí porque esa producción no se puede parar? En ese caso también él está obligado a seguir. Yo creo que, a ver, estamos en el supuesto de que el trabajador le sea difícil llegar, pero llegar porque el centro de trabajo está en una zona bloqueada o porque él no puede salir de su porque centro no puede salir del lugar donde está. Porque está bloqueado por diferentes circunstancias o porque a ver, cerremos. Le ha caído algo, está enfermo, está mal. En el primer caso, y luego nos referimos al puntual, en el primer caso, si el centro de trabajo el acceso al centro de trabajo está bloqueado, está muy complicado, lo que va a tramitar el empleador seguramente va a ser lo que les dije, un pedido de suspensión, una comunicación al Ministerio de Trabajo de que ha suspendido la relación laboral de manera perfecta, no pago, no trabajo, por una situación que él está en condiciones de acreditar. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Trabajo? Va a pedir el auxilio de la inspección para verificar si el hecho fortuito con el cual él justifica esta suspensión de la relación laboral es verdad o no. ¿Correcto? Si se constata que no es verdad, el Ministerio ordena inmediatamente la reanudación de las labores. ¿Correcto? Y además el empleador puede ser objeto de una sanción. Pero en el otro caso que plantea Yuli, que el trabajador no pueda salir durante un tiempo, pero así... Ahora, pongámonos a pensar que durante meses no pueda... lo que tiene que hacer en lo posible, y hoy sí se puede, es comunicar, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es comunicar, dar cuenta de su situación. Ahora, que esté en estos tiempos actuales demasiado un lapso muy amplio sin poder siquiera dar cuenta de que él está en una imposibilidad material de apersonar su centro de trabajo es poco creíble, ¿no? Digamos, que no pueda comunicar. Lo que sí puede ser es que de repente está bloqueado por salir durante varios días. Esos días debieran, un empleador cumplidor de las normas debe entender como una ausencia justificada. En estos días me imagino que SUNAFIL, con todo lo que está sucediendo en el país, tiene mucho más trabajo. Así es. Para las personas que están involucradas en este tema. Hay muchas consultas sobre todo, ¿no? Y una cosita importante también para los colegas, los hombres y mujeres de prensa. Los medios de comunicación, las empresas periodísticas están en la obligación de que sus reporteros que van a cubrir, digamos, situaciones de riesgo, tengan el seguro compensatorio de trabajo de riesgo. Porque estás expuesta tu integridad física, las manifestaciones que han habido, por ejemplo, en la zona de Puente Piedra, que han habido algunos colegas heridos, camarógrafos, reporteros, fotógrafos. En general, cuando un periodista, un reportero, un camarógrafo va a cubrir una noticia en la cual hay situaciones de riesgo, debe tener lo que se llama el SCTR, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, y es una obligación. Si la empresa incumple, es pasible de multa. Así es una de las multas más fuertes. Sí, Aparte de ese seguro, deben enviarlos con la indumentaria, me imagino, ¿no? En el caso de los huaicos, las botas, por supuesto, la vestimenta, y no se llama sé. el equipo de protección personal, Exacto. el EPP.
El empleador está obligado a contar con ese equipo de protección personal. Con dotar, por supuesto. Ajá. Dotar a su Y los personal. colegas que nos escuchan, que justamente exigir que cuando van a cumplir una labor de este tipo, que tengan su seguro. Y es más, algunos empleadores cuando incluso la inspección quiere acceder a inspeccionarlos, si no están con los seguros complementarios de trabajo de riesgo, el personal inspectivo no le dejan ingresar, justamente porque están aplicando una medida de seguridad que va a ser objeto de la inspección. Es paradójico, ¿no? O sea, le dicen al inspector: tú vienes a inspeccionarme cómo está mi seguridad y salud de trabajo. Pues bien, una de las primeras medidas que yo debo cumplir es garantizar que todos los que accedan tengan este seguro. Y, Cuando tú lo tienes. Y acredítame que tú tienes ese seguro. Si no tienes, no entras. Así es. O sea, no supervisas, ¿no? Correcto. Qué gracioso. Bueno, ya saben, entonces las cosas están claritas, incluso para nuestros amigos que salen a hacer comisiones por estos lugares. Como siempre, las gracias a Sunafil, Gonzalo Iwasaki, gracias. A Doctor ustedes, Socorro. Paul Cavalier, Muchas gracias. Cabrera. Sí, hay algo más que Sí, recordar nuestra central de consultas, el 390-2777, el 390-2780, nuestro correo de consultas, consultas@sunafil.gov de gobierno, ¿no? Gov de gobierno. Muy bien, y personalmente para atenderlos de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Personalmente los atiende el doctor Paul Cavalier. Será motivo. Ah, sí, personalmente, ¿usted tiene, doctor? Bueno, ahí por ahí nos damos nuestra vuelta. Depende del cliente. Si yo tengo una caja, ¿me atiende? Por supuesto. Bueno, ahí Correcto. estaremos entonces. Se va a ir a quejar, Julia. Ay. Esa es su queja. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias.